Semana del 6 al 12 de julio. Nuestra vida cristiana. Estudio bíblico de la congregación. Lección 100. Pablo y Timoteo. La historia de Pablo y Timoteo nos muestra cómo Jehová puede unir a personas de distintas edades para cumplir su voluntad. Timoteo, formado desde niño en las Escrituras por su madre Eunice y su abuela Loida, llegó a ser un fiel colaborador de Pablo. Juntos afrontaron viajes, persecuciones y desafíos para fortalecer congregaciones y anunciar las buenas noticias. Su amistad se basó en el amor a Jehová, la confianza mutua y el deseo sincero de servirle con fidelidad. No tengo a nadie más con una actitud como la de él, alguien que sinceramente se preocupe por ustedes, porque todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un joven cristiano de Listra que amaba a Jehová y a los hermanos. Desde pequeño recibió una buena educación espiritual gracias a Eunice y Loida. Pablo vio sus cualidades y lo invitó a servir con él en la predicación. Timoteo me enseña que la edad no limita el servicio a Jehová. Lo que realmente importa es tener un corazón dispuesto a aprender, servir y fortalecer a otros. Si cultivamos amor por Jehová desde ahora, Él puede utilizarnos de maneras muy valiosas. ¿Por qué eran Pablo y Timoteo buenos amigos? Pablo y Timoteo fueron buenos amigos porque ambos amaban profundamente a Jehová y trabajaban unidos en la predicación. Se apoyaban mutuamente, compartían las mismas metas espirituales y fortalecían a las congregaciones con entusiasmo. Su amistad me enseña que las mejores amistades nacen cuando Jehová ocupa el primer lugar. Compartir metas espirituales, animarnos y servir juntos fortalece la fe y crea vínculos que permanecen aún en medio de las pruebas. ¿Qué nos enseña este relato de Jehová? Jehová valora el deseo sincero de servirle, sin importar la edad. Vio el potencial de Timoteo y le permitió realizar una labor muy importante para fortalecer a muchas congregaciones. Jehová utiliza hermanos maduros para preparar y animar a quienes comienzan a servirle. Así demuestra que su organización fomenta el amor, la capacitación y el crecimiento espiritual de todos. Este relato confirma que Jehová nunca abandona a sus siervos durante las pruebas. Les dio fuerzas para soportar persecuciones y seguir predicando con alegría y valentía. ¿Qué lecciones prácticas podemos aprender? Debemos valorar la educación espiritual desde la niñez. Las enseñanzas de Eunice y Loida ayudaron a formar un cristiano fiel que fue muy útil en la congregación. Es importante aceptar la capacitación y el consejo de hermanos con experiencia. Como Timoteo, podemos crecer espiritualmente cuando mantenemos una actitud humilde y dispuesta a aprender. Las pruebas no deben desanimarnos. Igual que Pablo y Timoteo, podemos seguir sirviendo con entusiasmo, confiando en que Jehová siempre fortalecerá a quienes permanecen leales. La amistad entre Pablo y Timoteo demuestra que servir a Jehová une a personas de distintas edades y experiencias. Cuando compartimos metas espirituales y nos animamos mutuamente, fortalecemos nuestra fe y contribuimos a la paz y unidad de la congregación. Esta lección nos invita a preguntarnos: ¿estoy aprovechando las oportunidades para aprender, servir y animar a otros? Si seguimos el ejemplo de Pablo y Timoteo, construiremos amistades centradas en Jehová y seremos instrumentos útiles para fortalecer a la congregación y llevar esperanza a muchas personas. Lección 101. Se llevan a Pablo a Roma. Pablo fue arrestado en Jerusalén, pero Jehová no lo abandonó. Mediante una visión, Jesús le aseguró que llegaría a Roma para dar testimonio allí. Durante el viaje, enfrentó una fuerte tormenta que duró muchos días y puso en peligro a todos los pasajeros. Sin embargo, Jehová los protegió y llegaron sanos y salvos a Malta. Finalmente, Pablo llegó a Roma,
donde continuó predicando y fortaleciendo a otros. Este relato destaca la protección y guía de Jehová. Nos recomendamos como ministros de Dios en todo lo que hacemos, aguantando muchas pruebas, sufrimientos, momentos de necesidad, dificultades. ¿Por qué Festo envió a Pablo a Roma? Festo envió a Pablo a Roma porque Pablo pidió ser juzgado por César. Como ciudadano romano tenía ese derecho, así que Festo aceptó su petición y ordenó que fuera enviado a Roma para comparecer ante la autoridad imperial. Este relato me enseña que Jehová puede utilizar incluso las decisiones de autoridades humanas para cumplir su propósito. Aunque Pablo estaba preso, Jehová estaba guiando los acontecimientos para que llegara a Roma y siguiera dando testimonio. ¿Qué le pasó a Pablo en el viaje a Roma? Durante el viaje a Roma, Pablo enfrentó una tormenta muy fuerte que duró 14 días. El barco naufragó cerca de Malta, pero gracias a la ayuda de Jehová, los 276 pasajeros sobrevivieron y llegaron sanos a tierra firme. Lo que vivió Pablo me enseña que las pruebas no significan que Jehová nos haya abandonado. Aún en medio de dificultades inesperadas, Él puede fortalecernos, protegernos y ayudarnos a cumplir el servicio que nos ha confiado. ¿Qué nos enseña este relato de Jehová? El relato nos enseña que Jehová siempre cumple sus promesas. Jesús le aseguró a Pablo que llegaría a Roma, y así sucedió. Nada pudo impedir que se realizara lo que Jehová había determinado para su fiel siervo. La enseñanza es que Jehová cuida de sus siervos, incluso en circunstancias extremas. Aunque hubo una tormenta peligrosa y un naufragio, protegió la vida de todos los que viajaban con Pablo. Nos enseña que Jehová puede convertir situaciones difíciles en oportunidades para dar testimonio. La prisión y el viaje de Pablo sirvieron para que más personas escucharan las buenas noticias del reino. ¿Qué lecciones prácticas podemos aprender? Una lección es que debemos confiar en Jehová cuando enfrentamos pruebas inesperadas. Aunque no veamos una salida inmediata, Él puede guiarnos y ayudarnos a mantener la calma y la esperanza. Otra lección es que la actitud positiva de Pablo animó a quienes estaban con él. Nosotros también podemos fortalecer a otros con palabras de fe y confianza cuando atraviesen momentos difíciles. Una lección importante es que nunca debemos dejar de servir a Jehová por causa de los problemas. Pablo siguió predicando antes, durante y después de sus dificultades, demostrando una fe firme y constante. La vida de Pablo demuestra que ninguna prueba puede detener los propósitos de Jehová. Cuando confiamos plenamente en Él y seguimos fieles, encontramos fuerzas para avanzar y oportunidades para seguir dando un buen testimonio. Esta lección nos invita a preguntarnos, cuando llegan las tormentas de la vida, ¿confío en Jehová como lo hizo Pablo? Si mantenemos la fe y la calma, Jehová nos dará la fortaleza necesaria para seguir adelante y cumplir nuestra adoración con gozo.